Bienvenidos al programa Palabras de Vida. Hemos estado hablando acerca de la purificación del templo de Dios cuando Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban, volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y dijo: escrito está, mi casa, o la casa de Dios, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y notamos en el próximo versículo que vinieron a él después ciegos y cojos y los sanó. Entonces, primeramente hubo la purificación de la casa de Dios, y los que venían tienen que venir con motivos correctos, y luego hubo las sanidades y los milagros. Puede ser que es por ese motivo que no se ve tantas sanidades y milagros como antes, porque necesitamos primeramente una limpieza en el templo de Dios. Ahora quiero hablar acerca de cómo San Pablo trató un caso de inmoralidad en la iglesia de Corinto. Aparentemente es un caso de un hombre mayor que tenía una esposa joven, se entiende, y tenía un hijo mayor de otro matrimonio. Entonces era un caso de inmoralidad que existía en la iglesia y que no se había confrontado. Los pastores no habían hecho nada, no habían disciplinado, ni hicieran nada, y permitían que ese pecado siguiera en la iglesia sin tratarlo. Entonces eso causó mucha indignación en el apóstol San Pablo, y escribió una carta de reprensión que causó una reacción bastante fuerte en la iglesia. Y notemos en 1 Corintios 4, que dice en el versículo 18, ya estaba Pablo indignado con el estado de la iglesia y dijo: algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Entonces, con esa actitud de vanagloria, de orgullo, pues también estaban permitiendo cosas que Dios había declarado inmoral y inmundo. Entonces, en el capítulo 5 de 1 Corintios, continúa hablando de un caso específico, cuando dijo: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, la palabra en el griego pornea, que significa cualquier inmoralidad sexual, sea fornicación, adulterio, homosexualismo o lo que sea. Dice que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. En vez de estar arrepentido, pues lo tomaran a broma, parece. ¿No deberéis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Entonces, cuando la iglesia permite pecado abierto, Dios se indigna, y con razón, y si no limpiamos el templo, si dejamos entrar cualquier cosa, pues no vamos a ver la bendición de Dios, al contrario, vamos a ver el castigo de Dios. Entonces San Pablo dijo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aparentemente lo entregó al diablo para un castigo físico, para que su alma sea salvo. Entonces la Biblia en el versículo 9 dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, con los ladrones, con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro, tiene amor al dinero, o idólatra,
o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? A los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues ese perverso de entre vosotros, hablando de este hombre que se había acostado con la esposa de su padre. Pero gracias a Dios la iglesia tomó la advertencia y la disciplina, y veamos en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, en capítulo 7, dijo así, en versículo 8, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Es decir, después que escribió esa carta y vio la reacción, pues le dio lástima que había sido tan duro, pero dice aquí, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios, o de acuerdo con Dios, o la tristeza piadosa, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí Pablo habla de las dos maneras de estar triste. Entonces uno, según Dios, que produce arrepentimiento, y otro, una tristeza sin esperanza y sin fe que produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, o la tristeza según la voluntad de Dios, piadosa, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Notemos el afecto de esa carta apostólica, esa carta disciplinaria, de esa enseñanza. Entonces dijo que produjo una solicitud en ellos, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, el hombre que cometió adulterio, ni por causa del que lo padeció, que es el marido, sino para que os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación. Entonces aquí San Pablo da un cumplido a la iglesia porque habían hecho caso a la disciplina. Entonces en su segunda carta se refiere a la reacción que causó su reprensión y les felicitó por su obediencia, por su arrepentimiento. Tanto el individuo que había cometido el agravio, sino también toda la iglesia. La iglesia también se había arrepentido. Entonces aquí tenemos un modelo, una fórmula de lo que es el arrepentimiento genuino, cómo debemos actuar cuando hay pecado abierto en la iglesia, y San Pablo explica lo que es la tristeza según Dios, o la tristeza piadosa, y la tristeza del mundo, es decir, la depresión, que es el dolor sin esperanza, sin la fe verdadera en Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Es un arrepentimiento verdadero cuando hay tristeza según Dios. Entonces esa tristeza según Dios, o tristeza piadosa, produce la siguiente cosa. Primeramente produce dolor, produce remordimiento. Segundo, notemos que la tristeza genuina por el pecado nos lleva al arrepentimiento, es decir, un cambio en el corazón
que hace que la persona se vuelva del pecado a Dios. Ese tipo de arrepentimiento conduce a la salvación. En contraste, el que no se arrepienta y cambia de la forma de creer y la forma de actuar, esa tristeza lleva a la muerte y a la desesperación, pues es un dolor sin fe en Jesucristo y sin esperanza que Dios tiene todo bajo control. Es un remordimiento continuo que produce como un infierno en nuestras mentes. Entonces, sabiendo, como dice Dios, y sabemos que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios y son los llamados según su propósito. Dios puede utilizar incluso nuestros errores, nuestros fracasos, para llevarnos a sus pies. Entonces, el arrepentimiento es un cambio de sentido, un cambio de corazón, es un cambio de la forma de ver las cosas. Y entonces esta iglesia no se justificaran, no comenzaran a defenderse, sino reconocieran que habían ofendido a Dios y que habían dejado su camino. Entonces, primeramente, esa tristeza produce dolor, pero que lleva al arrepentimiento. Y también dijo San Pablo, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿O qué empeño, qué solicitud produjo en vosotros? Significa que tenían sensibilidad, que antes estaban endurecidos, pero ahora tenían cuidado, eran sensibles, no estaban defendiéndose, sino se arrepintieran de verdad. Luego, número 3 dice, qué defensa, qué afán, qué deseo de pedir perdón, que tenían una ansiedad de quedar bien ante Dios y de quedar bien con el apóstol San Pablo, no de excusarse, no de defenderse, no de culpar a alguien, porque parece a mí que el mundo está dividido en dos, los que culpan a otros y los que se arrepientan. Y la iglesia, en vez de buscar excusas y acusar a Pablo y defenderse, pues la Biblia dice que produjo en ellos una indignación y un temor. Una indignación y un temor. Indignación en el sentido que estaban indignados consigo mismo, ¿no? Porque pensarían, mira qué estúpidos hemos sido para dejar este pecado. Y luego dice, produjo en ellos un temor de Dios, un temor de desagradar a Dios, de ofender a Dios, de andar fuera de sus ordenanzas. Esa carta produjo reverencia y respeto. Recordamos el rey David cuando anduvo en adulterio y él se excusaba, él no lo vio tan serio hasta que el profeta Natán le señaló, le apuntó el dedo, dijo, tú eres el hombre. Entonces ese aviso del profeta produjo convicción de pecado. Lo mismo pasó aquí con la carta de San Pablo, que antes lo pasaban sin pensar mucho, insensible, endurecido, la conciencia estaba dormida, pero con la carta se despertaran, se dieron cuenta. Entonces necesitamos que alguien nos avisa, cada iglesia necesita a alguien que toma el lugar de un apóstol y que corrige lo deficiente. Luego dice, produjo en vosotros un ardiente afecto, un amor hacia la verdad que Pablo predicaba, un amor hacia Dios, un deseo ardiente de quedar bien. Esto es lo que significa arrepentimiento. Significa una tristeza piadosa, significa un temor de Dios, significa un cambio en nuestra forma de actuar, significa una reverencia a Dios, un respeto a Dios, porque la Biblia dice el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces un arrepentimiento sin temor de Dios no tiene valor ni validez, es superficial e hipócrita, son lágrimas de cocodrilos que uno siente quebrantado emocionalmente, pero no produce un cambio.
es un alivio sentimental, limitado a los sentimientos, un desahogo emocional, pero pronto volverán a hacer lo mismo. Entonces, aquí veamos que esta persona se arrepintiera, en la iglesia entera se arrepintió, los ancianos que habían sido permisivos en permitir el pecado sin tomar medidas, se arrepintieran. Y el que cayó en adulterio se arrepintió profundamente hasta casi perder la gana de vivir. Por eso San Pablo le fue consolando después. Entonces, luego dice, qué disposición para ver justicia, qué vindicación. Entonces, un arrepentimiento sin fe produce tristeza que trae la muerte, pero un remordimiento con fe, un arrepentimiento con fe, da reposo, da alivio, y podemos tener el gozo de tener nuestros pecados perdonados, de saber que el Señor nos ama tanto que ha quitado nuestros pecados como el viento quita una nube. Así que gracias a Dios por las cartas de San Pablo, y gracias a Dios por los ministerios que nos avisan, que nos corrigen, que nos disciplinan, porque es la bondad y la misericordia y la paciencia de Dios que nos lleva al arrepentimiento. Y hoy en día es momento que Dios limpia la iglesia, porque la Biblia dice que Jesucristo bautizará con Espíritu Santo y fuego, cuya aventador está en sus manos, y Él limpiará su era con fuego que no se apaga. Y Dios tiene que limpiar y quitar la paja del trigo, y quitar lo que es de las ideas humanas, y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Es el momento de que el templo de Dios sea limpiado, para que Cristo opera los milagros y sanidades, y hay conversiones genuinos de personas que de verdad tienen tristeza piadosa y que se dan cuenta que han ofendido el Dios Santo. Y Dios está esperando esto en su iglesia, la purificación del templo. Ahora presento tu cuerpo como templo del Espíritu Santo. Señor, purifica mi templo, purifica mi mente, mi espíritu, mis ojos, mis oídos. Purifícame, Señor, para que tú puedas hacer los milagros y las sanidades y los cambios que hay que hacer en la vida de la iglesia. Pedimos que ahora mismo Dios te está tocando, y que esta palabra de Dios ha causado una convicción que te conducirá a un arrepentimiento, un cambio de la forma de actuar y vivir, y que tú seas un discípulo de Jesucristo de verdad. No pasando la mano al pecado, sino arrancándolo de las raíces y diciendo, Señor, presento mi cuerpo como templo del Espíritu Santo. Santifícame por tu palabra. Límpiame, Señor. Yo recibo tu palabra que me limpia de toda maldad. Cristo dijo, ya sois limpio por la palabra que os he hablado. Y si tú has recibido la palabra con humildad y con fe, esa palabra te ha limpiado. Denle gracias a Dios por la sangre de Cristo y por la palabra de Dios que poda, que corta, que limpia, para que seamos un pueblo santo, agradable a Dios. Gracias por escuchar. Esperamos vernos de nuevo pronto, y que Dios utiliza esta palabra para purificar su templo, limpiar su iglesia y preparar un pueblo dispuesto a buenas obras, dispuesto a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Dios le bendiga en el nombre de Cristo. Amén. Soy Daniel del Vecchio. Quiero hacerte una oferta muy especial. Ahora con esta oferta puedes escuchar 100 programas de radio, Palabras de Vida, cuando quieras y donde quieras. ¿Cómo? A través de un pendrive. Cada programa contiene 22 minutos de un mensaje ungido por el Espíritu Santo,
para edificarte y enseñarte la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. La palabra es vida al que la haya y medicina a todo su cuerpo. Hay personas que han sido convertidos, salvados y sanados físicamente escuchando este programa. Le ofrecemos 100 programas en un solo pendrive por solo 5 euros más gastos de envío. Se puede utilizar como modo de evangelismo o en tus devocionales, o como regalo a personas que no pueden leer o personas enfermas. Se puede oír a través de tu ordenador, de tu radio o teléfono. Puedes pedirlo por solo 5 euros más gastos de envío. Te enviaré 100 programas del programa Palabras de Vida. Ahora anota el teléfono: 952 11 10 68. Repito, 952 11 10 68. Que el Dios de toda gracia te bendiga y te prospera. Gracias por formar parte de nuestra familia de radioyentes. Esperamos que este programa te haya sido de bendición. Para ayudarte en tu caminar con Cristo, tenemos material y literatura a tu disposición: libros, CDs, DVDs, predicaciones y programas de radio. Y para su tiempo de lectura, pida también el catálogo gratis en el que encontrarás información más detallada del material que tenemos a su disposición. Entre nuestros libros podrá encontrar desde libros para el estudio de la palabra, libros para el desarrollo personal, devocionales, libros de preparación para los tiempos actuales y venideros, manual para evangelizar y libros donde poder conocer más íntimamente a Jesús. Y también encontrarás la breve autobiografía de su autor, el pastor Daniel Del Vecchio, para que tu vida sea enriquecida y tu fe fortalecida. Hoy queremos destacar el libro Tiempos peligrosos. Necesitamos una vista profética como la del águila que puede traspasar la neblina y ver lo invisible. La realidad del peligro es latente, pero la neblina de la apatía, el conformismo y las doctrinas erróneas lo están ocultando. La neblina está dificultando a la Iglesia poder ver el camino que tiene que transitar. El peligro es no darnos cuenta de nuestro estado espiritual y pensar que estamos enriquecidos y que no necesitamos de nada, cuando el diagnóstico de Cristo es todo lo contrario. Contrariamente a la creencia y la esperanza de muchos creyentes sinceros, la Biblia enseña que vamos hacia un tiempo muy difícil. La Iglesia será probada y purificada por fuego. Con este libro, el autor quiere hacer sonar la trompeta con tal claridad que el pueblo de Dios se despierte y se prepare para la lucha, defendiéndose contra las acechanzas del enemigo. Un libro profético para vivir alerta en estos últimos tiempos. Si estás interesado en adquirir este libro, Tiempos peligrosos, escríbenos a la siguiente dirección: Asociación Real, apartado de correos 114, código postal 29200, Antequera, Málaga, España. Escríbenos o llámanos al teléfono 952 11 10 68, 952 11 10 68. O visitar nuestra página web www.delvecchio.org www.delvecchio.org. Hasta la próxima vez que nos reunamos aquí. Que Dios te bendiga y guarde tu entrada y tu salida en tu trabajo y descanso, ahora y para siempre. Amén.